Bien, Vero, muchas gracias por toda esta información. Bueno, momento de abrir la primera entrevista de hoy que apunta, a conocer cuál es la actualidad de la medicina forense, cómo se está trabajando actualmente para llegar a la verdad y cuáles fueron los casos criminales más difíciles de resolver. Vamos a dialogar con el doctor Guido Berro, con una larga trayectoria, muy conocido, ¿no?, por muchos de nosotros los periodistas, a propósito de los casos importantes en los que ha trabajado. Berro es uno de los médicos legistas más destacados del país y actualmente presidente de la Asociación Uruguaya de Peritos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos puede contar en la actualidad cómo es el desempeño de la profesión médico-legista con los cambios que ha habido en el quehacer criminal, pero también con los cambios legales que ha habido, por ejemplo, con el nuevo Código del Proceso Penal, También, ¿no? sí, incluso la tecnología también con sus aportes a la ciencia forense. Asociación Uruguaya de Peritos cumplió 25 años ya y hace jornadas periódicamente. Ahora estamos en la 6ª jornada, que es mañana, en el Radisson. Es una jornada donde los peritos nos actualizamos, intercambiamos distintas opiniones. Y va a haber, así, a grandes rasgos, 5 áreas. Empezamos con, bueno, estaba auspiciado por la Suprema Corte de Justicia. Empezamos con un tema de pericias en desastres, un tema bastante actual y en cierta forma hay que ponerse al día, incendios, explosiones, etc. Después también siniestralidad, lo que refiere a accidentes de tránsito, violencia sexual, abusos, violencia de género y bueno, y después finalmente también accidentes de tránsito, ya lo mencionamos, y después todas las pericias contables, porque AUPE, Asociación Uruguaya de Peritos, también tiene una multiplicidad de áreas y de peritos. Entonces, en la tarde de mañana, sobre todo va a ser materia concursal, contadores, con otro tipo de pericias. ¿Cómo es el nivel general en Uruguay de los peritajes, de los peritos profesionales? Usted mencionaba áreas muy diversas de muy trabajo, diversas, ¿no? El nivel es muy bueno. Tenemos por un lado la formación en la facultad, refiriéndonos a los peritos médicos, a lo que usted decía de médico-legistas, que es un posgrado. Y luego, bueno, toda la tarea en el Instituto Técnico Forense, pero también a nivel profesional privado hay un desarrollo justamente a partir del nuevo código. Nos consultan abogados muchas veces en forma particular y bueno, y hacemos informes o peritajes o dictámenes que colaboran en la búsqueda de la verdad, como también anticipaba. ¿Cómo estamos a nivel de profesionales, de cantidades? Bueno, siempre faltan, sí. Son pocos los posgrados, son pocos los especialistas. Incluso todavía queda algún médico forense que no ha culminado o no tiene la especialidad completa, porque médico forense es un cargo del Poder Judicial. El posgrado es médico legista o especialista en medicina legal. Eso en cuanto a lo médico. En cuanto a la criminalística, está la policía científica, que también va a tener participación en estas jornadas, lo mismo bomberos, arquitectos, por el tema de derrumbes, etc. ¿Abogados también? Y abogados, sí, son los que más concurren. Un poco para nutrirse qué pericias pueden pedir también. Claro, el abogado... es que la prueba pericial es de las pruebas más valoradas. Si nosotros vemos un abanico de pruebas, está la testimonial, que bueno, ustedes saben que los testigos a veces ven lo que piensan que vieron o declaran lo que vieron, pero no tiene por qué ajustarse tanto a la verdad. A veces hay discrepancias o hay otro tipo de intereses. Después vienen pruebas por documentos y después la prueba pericial, que es la más científica, o sea que también los abogados van un poco para ver qué tipo de pruebas pueden pedir. Ahora, recién Lore mencionaba con las modificaciones que ha habido a nivel sí, del nuevo código y demás, y del propio proceso, también se solicita el trabajo en el sector privado de este tipo de carreras. Es más libre en ese sentido. ¿Cómo funciona? Es decir, los fiscales en general se nutren de pericias oficiales del Instituto Técnico Forense. Pero hay muchos abogados penalistas que ejercen la defensoría, sobre todo, de forma privada, que a veces también nos piden informes periciales.
Y bueno, se ha dado el caso de haber pericias oficiales y pericias particulares. ¿Y en qué medida inciden, por ejemplo? ¿O pueden ser fundamentales para ayudar a bueno, resolver un caso? depende del caso. En general, se viene una vieja tendencia de darle más jerarquía a la pericia oficial, pero eso se ha ido un poco corrigiendo en el sentido de que también se ha admitido ahora el informe privado y se ha valorado muchas veces muy bien. O sea, es una cuestión de admisión y valoración. Y eso depende del fiscal y del juez. Y usted que conoce bien, bueno, el trabajo que se hace desde lo público, ¿no? ¿Hay suficiente personal calificado, tecnología acorde para tener pericias con resultados contundentes? Sí, en general sí. En general las pericias son... A veces por esfuerzo del propio técnico, porque no siempre tiene todos los medios. Sí, o muchas veces nos ha tocado cubrir casos que quizás no revisten una alarma y van quedando en el tiempo. Exacto, y eso, la debilidad que tenemos... por la capacidad de procesar que tienen, por ejemplo, en el ITF, ¿no? Exacto, las debilidades que tiene el sistema es la escasez de recursos, tanto materiales como humanos. Pero a veces con el esfuerzo del técnico se van supliendo esas carencias. Sí, siempre quisiéramos tener más. Yo ahora me jubilé del Poder Judicial, ya hace bastante, y de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Estoy más ejerciendo en la parte de universidades privadas y algunas veces pericias que me vienen a buscar, como decíamos, de abogados, etc. Y no, incluso también hay más libertad y propiamente un fiscal podría consultarme, etc. Y ha ocurrido. O que tenga el expediente todavía que venga por el régimen viejo, que todavía están en curso, y los propios jueces pidan una pericia de un perito determinado, y me han nombrado. Por ejemplo, recuerdo ahora ciertos homicidios que hubieron en personas trans, y que ahí tuve que hacer un informe, por ejemplo, a pedido de una jueza. Es decir, a veces seguimos actuando igual en lo oficial. Y con respecto a los medios, sí. Uno ve CSI o ve determinadas películas y envidia lo que ellos tienen. Claro. Pero también está un poco deformada la realidad. Porque, claro, se dedican a un caso como que fuera el único y a veces estamos de CSI no es la realidad. No es la realidad. No. Seguramente ni acá ni Pero tiene algo... Yo no soy tan crítico, negativo de eso, porque tiene algo interesante, que la gente se nutre de algunas ideas y nos exige más. Entonces, cuando nos exige, claro, yo vi que Horacio decía tal cosa. Claro, ¿no? Claro, pero le tenemos que explicar que con un pelo no podemos saber todo. Claro. Doctor, igual también creo que puede, por ejemplo, lo que estamos hablando de CSI, hacer valorar la profesión en el sentido de pensar, bueno, cómo una persona llega a tener ese amor o impulso de la búsqueda de la verdad a través de tratar con el dolor ajeno, ¿no? Quizá con una persona que sufrió violencia, que perdió su vida. Sí. Estoy pensando ahora, por ejemplo... Ese encare es muy interesante. Claro, ¿cómo, porque... o sea, ¿qué lo guía a usted para, vivir, desarrollar su profesión en ese medio tan doloroso, ¿no? Es duro, pero a su vez es reconfortante muchas veces llegar a ayudar a la gente con la verdad, que es lo que precisan muchas veces para poder procesar duelos o poder procesar lo que pasó. Así que lo peor es la incertidumbre, la angustia de no saber cómo fueron los hechos o que queden en una nebulosa y que nunca se aclaren. Hay una afectación de la sensibilidad personal cuando uno se enfrenta quizá a una persona joven que enfrentó, no sé, una violencia terrible. Sí, claro. ¿Cómo vuelve profesional a la casa después de eso? Y bueno, a veces uno como que hace una introspección y analiza lo que le ha pasado y en cierta medida muchas veces nos ayuda también a enfrentar la vida. Es decir, jerarquizar los problemas. Estos son los importantes y no otros. Claro. Banalidades que a veces estamos angustiados por alguna cosa que después de todo la vemos como insignificante cuando nos enfrentamos a personas que tienen reales problemas. ¿Hubo casos que los marcaron así? Porque usted estuvo en casos importantes. Ahora el más reciente, es de forma privada, pero por ejemplo, Pablo Goncalves. Ah, sí. El de Pablo Goncalves fue muy impactante, fue muy impactante. Sí, sí. Bueno, el de Lola también. En cuanto a accidentes, por ejemplo, como vamos a tratar el tema también de desastres,
me impactó mucho aquel incendio del Palacio de la Luz, con 5 mujeres que eran de una empresa de limpieza, que estaban muertas juntitas en una pieza. Sí, son cosas que a uno le quedan, ¿no? Y que, bueno, las va procesando, pero nunca se borran esos impactos. Pero uno los encara con una metodología científica de poder transmitir pruebas, poder transmitir modos y formas de morir, en el caso que sean muertes, pero también impactan mucho niños maltratados o mujeres violentadas, ¿no? Todo lo de la violencia sexual es muy duro eso. Pero, bueno, esta es un área, la medicina legal, un área social de la medicina. Hay que verla como un área social y con un sentido también humanitario. Incluso la colaboración en la búsqueda de la verdad, de periodos de facto, por ejemplo, con la búsqueda de desaparecidos. Eso ha abierto un enfoque de la medicina legal humanitaria, de derechos humanos y digamos, una beta, un área que uno, algunos la han agarrado con mucha pasión porque tiene que ver con, con la ayuda también, ¿no? Por ejemplo, con modificaciones que han ido sucediendo en estos últimos tiempos a partir del nuevo código, pero también protocolos que estableció, por ejemplo, la unidad de víctimas en caso de mujeres asesinadas, también. Por ejemplo. Ese protocolo de que se traten como femicidio siempre, el relevamiento de esas pruebas, todas esas pericias que se realicen, ¿son fundamentales para un médico forense? Son muy fundamentales, porque uno tiene, por un lado, todo el conocimiento médico, pero además tiene que tener conocimientos mínimos, por lo menos jurídicos, o de la realidad legislativa y normativa, para que nuestro informe sea útil, sea de utilidad, saber qué norma está en juego, cómo se va a encarar lo que uno dice. Tenemos que cuidar a veces los informes palabra por palabra, porque pueden ser incluso malinterpretados. Así que hay que estar muy empapado en la realidad social, ¿no? Y bueno, obviamente, ser siempre neutro y objetivo. Tampoco podemos sesgarnos en el sentido de ser defensores de víctimas o defensores de victimarios o de una posición ideológica o de otra. Nos tenemos que mantener neutrales. Eso agarrados de la ciencia. ¿Cuesta a veces? Cuesta, agarrados de la ciencia. A mí me tocó integrar el GACH, por ejemplo, ahora con lo de la COVID-19. Y yo pensaba desde la medicina legal qué podría aportar. Bueno, fue en ese sentido, por ejemplo, de dilucidar bien cuáles fueron las causas de muerte, si fueron por o con COVID, dar algunas ideas al respecto de cómo hacer los certificados de defunción, pero también la parte humanitaria de los derechos de las personas a su intimidad, a que no se revelaran tantos datos de los pacientes, que al principio se dijeron muchos datos. Sí. Cuando murió el 28 de marzo del 2021 Rodolfo, ¿cómo era? Rodolfo Rodríguez. Risotto, no. González Risotto. Rodolfo González Risotto. ¿Se acuerdan que se habló todo de él? Y después de varios más, cosas que yo no sé si él hubiese querido que se supieran. Claro, detalles si tenía el dueño de la intimidad es uno. Y si, como el doctor Tabaré Vázquez salió y dijo que tenía un cáncer de pulmón... Y el límite es difuso en una enfermedad nueva que nadie conocía, bueno, conocer es decir, si en uno qué lo situación dice, estaba la persona. Si uno lo dice, sí. Claro. Si uno lo dice, sí. Pero los médicos tenemos que guardar también secreto profesional, manejarnos de esa forma. Y fue muy interesante todo ese apoyo de una visión desde los derechos, y que con las víctimas es muy frecuente. Claro. Recuerdo algunos casos espeluznantes de un forense que habló de más, por ejemplo, una vez en Maldonado, de un chico que aparece muerto junto con su entrenador. Sí. ¿Recuerdan eso? Sí, claramente. Que el padre era jugador de fútbol. Sí. Y bueno, a mi modo de ver, a mí me chocó. Después me encontré con un abogado y me dice, ¿qué te pareció lo que estuvo diciendo tu colega? Y le digo, mirá, a mí me parece es un atentado al pudor. Dice, no, pero el atentado al pudor es algo que está en el código referido a lo sexual. Bueno, pero el código habla del pudor en el sentido sexual, pero yo sentí un atentado al pudor que dijera todo eso. Claro. Es decir... es una delgada línea, a nosotros nos pasa ese desafío seguido, ¿no? De cuánto informar y qué no, qué decir, qué aporta, qué no aporta. Ahí está. Pero lo nuestro viene desde el juramento hipocrático. 470 años antes de Cristo,
dicen que Hipócrates, algunos dicen que lo escribió Galeno después, dice que no revelar lo que debe ser secreto y de lo que hay que hablar ser discreto. Discreto es prudente, es no ir más allá, no provocar daño con la información, ¿no? Provocar más daño que el daño que ya está. Claro, en eso también nos tenemos que estar cuidando. Pensar como en el aporte, ¿no? Y a propósito de estos casos y de hablar de más y etcétera, le quisiera preguntar, ¿a usted le cierra la resolución que viene teniendo el caso de Lola Chomnales? Lo digo porque he tenido conversaciones privadas con abogados que mencionaban, bueno, de la participación de una tercera persona, esa tercera persona no ha aparecido. Yo creo que tenemos que esperar un poco más. Aquel filósofo inglés de 1600 y pico, Bacon, decía que la verdad es hija del tiempo, no es hija de la autoridad. La verdad no es hija de la autoridad, no es porque la autoridad diga pasó esto, la verdad es hija del tiempo. Y yo creo que todavía hay que esperar, y además no me gustaría ahondar en expedientes o en casos que todavía tienen algo, todavía están en proceso. En general eso también es una pauta ética del perito que debe hablar, recién estamos hablando de lo que hablaban de más, debe hablar cuando el caso está cerrado o está archivado o hay una sentencia ya ejecutoriada. Pero falta algo más. Este caso creo que todavía sigue en investigación. Por eso falta algo más por descubrir. Me parece que puede faltar. Puede haber alguna sorpresa más todavía. Sí. ¿Y en el a mí caso me parece que sí. de Pablo Goncalves, por ejemplo? Bueno, de ese sí. Para los más jovencitos capaz que no lo tienen acuerdan tan presente, pero ¿qué fue fundamental en ese caso? Hubo tanta cosa interesante. Que nos pueda contar, porque me imagino que ahora Yo hay creo que más fue de de, uno que de las cosas más interesantes. A mí me tocó ver en segunda autopsia, que bueno, el nombre de segundas autopsias no es muy correcto porque tratamos de que la primera sea completa y que no haya segunda. Pero me tocó ver una de las chicas y después también tuve la autopsia o en relación con las otras. Y realmente no las había unido hasta que me llamó un psiquiatra, Eugenio Gallardo, que era perito del Instituto Técnico Forense. Me dijo, Guido, ¿tú no pensaste...? Porque no pensábamos en esa época en un asesino serial. Era poco frecuente por esto. ¿Tú no pensaste que podría ser el mismo? Tuviste 3 casos de 3 chicas jóvenes, después de una fiesta, en un día lluvioso, fin de semana o feriado, en la misma zona, por Carrasco. ¿No pensaste que podría ser un único autor? Y ahí empezamos a elucubrar si no tenían relación los casos. La policía también empezaron a hacer allanamientos por la zona y bueno, luego se allanó la casa de él, se descubrió que... ¿Qué lo vinculó directamente con Pablo Goncalves dentro de su trabajo? ¿Hay algo que lo haya vinculado? Bueno, el juez, el doctor William Corujo, excelente magistrado, yo era forense de él y William Corujo tenía el caso y me dijo, mira, es muy probable, el defensor era Schurman Pacheco, me acuerdo, es muy probable que el presunto autor o el indagado niegue que sea el autor. Aunque la policía lo admitió, pero su abogado defensor dice que la policía lo admitió por ciertos apremios. Ahora, aquí que había el caso de una chica enfermera que él había levantado por Avenida Italia y había intentado también propasarse o algo así, y en ese caso no lo habían apremiado y declaró todo. Y coincidía el modus operandi coincidía de los 4 casos. Lo único que esta chica estaba viva. ¿Y ella fue porque clave ella huyó, también? ¿Ella fue clave para identificarlo? Fue clave también, sí, fue clave. ¿Cuál fue? Y la fiscal decía, ¿cómo yo? Porque en ese caso no lo había procesado, porque había quedado un poco palabra contra palabra, porque era la década del 90, si ella había consentido o no había consentido, y quedó... Ahora es impensado eso. Y la fiscal decía, cantar, sin duda. qué oportunidad que perdimos de haber incluso evitado las otras muertes, ¿no? Claro. Porque eso fue en el interín entre qué muertes. Eso fue antes. Antes que empezaran los... Antes de las 3. Y después había 2 que tenía pruebas bastante fehacientes y la de Miller era un poco más dudosa la prueba. Sí. Esa es la que él dice que no tiene... Sí, esa fue más dudosa. No hubo mayor prueba. ¿Había un denominador común en las víctimas? Sí, un modus operandi tal cual. Sí. O sea, había rastros físicos estrangulación atípica, intento de abuso sexual que no se había consumado. Sí, eran las 3 iguales. Y conocimiento de la zona y de ellas, de sus movimientos.
Ahora, él conocía a las víctimas, ¿hay algo un rastro Era que vecino, deja él? ¿no? ¿Y él deja algún rastro, algún tipo de ADN? ¿Qué es? Sí. ¿Se acuerdan lo de la corbata, por ejemplo? Sí. Que él a una de ellas la estrangula contra el parante del Fiat Uno con el antebrazo y agarrado del cinturón de seguridad. A otra usó una corbata. Todas de la misma manera, pero ahí había sangre y había algunos rastros. Yo ahora no recuerdo bien lo del ADN, pero creo que sí que había. Doctor, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿ha habido una evolución en el delito? Bueno, eso mañana en la jornada se va yo creí que me ibas a preguntar una evolución en las pericias. Porque No, en el delito y en las pericias, claro. porque hablábamos de nuevos desafíos. Si estamos Tienen que ir hablando del caso de acompasados. Lola, por ejemplo, la tecnología tuvo un rol fundamental. Fundamental. En el hallazgo más Y central de este y caso. también una etapa pericial que a veces no se tiene muy en cuenta, que es la reconstrucción del hecho. Me acuerdo muy bien con el doctor William Corujo, cuando hicimos la reconstrucción fue de suma utilidad. Y como me dijo, él se va a negar, la reconstrucción quiero que la hagas tú. Y yo hice prácticamente de Pablo. Sí, ahí el descubrimiento del movimiento con la Exacto, rodilla, todo etcétera, eso. ¿no? Sí, ¿cómo se acuerda? Sí, estuvimos haciendo un poco de memoria con esto. Entonces, ha habido una evolución. En el sentido de mayor violencia, quizás por interacción también con drogas que desatan reacciones agresivas importantes. La mezcla de alcohol y cocaína, por ejemplo. Se ha comprobado un compuesto, se juntan en el hígado y es un compuesto, la coca-etileno, porque el alcohol es el alcohol etílico, la coca-etileno ha dado reacciones muy agresivas muchas veces. Y por otra parte, las armas. Antes las armas de fuego teníamos el clásico revólver policial, el 38 especial. Hoy hay armas que... Entonces las pericias Se también tienen que reconstruyen estarse ellos. actualizando. Claro. Mañana también tenemos una especie de puesta al día de las pericias. Y ya para terminar, el tránsito, ¿no genera también ahí una fuente de pericias importantísima, Claro. digo, por la siniestralidad que Sí, tenemos? ahí fundamentalmente hay tres pilares donde uno trabaja. Uno, que lo hacen más los ingenieros o los accidentólogos, que es la vía de tránsito, todo lo referente al pavimento, a la señalización, a cómo está la vía de tránsito. Pericia accidentológica. Otro que lo hace más policía científica, que son los vehículos intervinientes, su estado, las gomas, los frenos, etcétera, todo lo de los vehículos. Y el otro, el factor humano, que ahí sí ingresa el médico con conductores y acompañantes, en qué posición estaban, qué posibles patologías tenían, qué lesiones y qué causas de muerte, y relacionado con si es un peatón, por ejemplo, dónde pegó en el vehículo, si en el parabrisas o pasó por encima. Eso da pero hay que integrarlo después, porque eso da, por ejemplo, idea de la velocidad del vehículo y se complementa con la pericia accidentológica. Claro. Es muy interesante eso. Doctor, nos quedamos con muchas más preguntas y muchas más ganas de seguir conversando. Así que capaz que puede volver después del Congreso y nos cuenta cómo. Bueno, les cómo agradezco estuvo. y vuelvo a repetir que mañana tenemos una jornada importante. Bien, y repasemos que es entonces. de acceso libre, ¿no? Bueno, hay una matrícula. Pero, ¿Dónde va a ser? Digo, para todo público. En el Radisson. Van a ir abogados y médicos. En el Radisson, no me acuerdo ahora el piso, pero bueno, es muy fácil verlo. O poner en la página AUPE y ahí va a salir la sexta jornada de actualización pericial. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Gracias a Un placer. ustedes, muchas gracias.